Estos últimos audios que escuchábamos tienen mucho que ver con la visita la semana pasada de John Kerry, el enviado especial del gobierno de Biden sobre cambio climático, y la reacción que después tuvo el presidente López Obrador, claritita, ¿eh? A nosotros no nos dijo nada, no nos presionó. Yo me quedé callado cuando se habló de ese tema. Querido Rashabot, te mando un gran abrazo. ¿Cómo lees todo esto? ¿Hay posibilidades de esta reforma eléctrica? De entrada ya en el Congreso se ve complicado, pero más complicado aún y con ciertos vicios de una tensión diplomática importante, la relación con los norteamericanos, caray. Muy buenos días. Buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Muchas cosas pasan esta semana, sin duda alguna. El tema, por supuesto, de esta reforma que va a ser presentada ante el propio Congreso, van a empezar a moverla como parte de esta agenda la misma semana o la última semana de campaña, lo quieran o no, o lo escondan o no, más bien no lo esconden, de revocación de mandato, donde el propio secretario de Gobernación no solamente hace campaña, sino que pues además descalifica también al propio INE, dice que se van a ir ya con la cola entre las patas, convirtiéndose no solamente en un candidato más para la presidencia de la República, sino pues en otro más de los que se dedican a hacer pedazos al propio instituto y rompiendo, por supuesto, lo que se construyó en tantos años de construcción democrática en el país. De eso se trata, de esta misma campaña, reforma eléctrica en paralelo a revocación de mandato. Y por lo pronto, el tema de reforma eléctrica camina y camina de forma rápida, porque acuérdate que hay dos vías. La vía que se va a ir al propio Congreso, en donde pues van a mover todas las fichas y toda la presión, y ahí aparecían algunos disidentes periodistas queriendo moverse, y en donde Alito y por supuesto sus socios, parece todavía socios de coalición panista perredista, tratan de acallar esa disidencia, ese apoyo a Morena, tratando de decir no pasa en Cámara de Diputados y no va a pasar si no le mueve ninguna coma. Bueno, pues ahí está la enorme presión esta semana, y la otra por la vía de la ley de reforma eléctrica que está en la Corte y que, bueno, pues también mañana estarán pues dictaminando si es constitucional o no. Ahí necesita Loreta Ortiz solamente un par de, más bien tres votos adicionales, y a partir de ello pues podría finalmente caminar sobre una ley que ya más allá de lo que pase en el Congreso, pues estarían tratando de fijar una norma que es contraria a la Constitución, pero en este país surrealista, pues que se aplicaría porque la Suprema Corte habría determinado que pues es totalmente constitucional. Así que este es el juego de la campaña, de una campaña electoral, que es en lo que nos hemos dedicado durante todo este tiempo, todo este sexenio, y que camina fuerte. Le interesa al presidente, por supuesto, que haya una movilización importante el próximo domingo. Las banderas son no solamente el tema de yo me quedo y tengo el apoyo, es también la reforma eléctrica, que son sus dos, y la reforma energética en general, que son sus dos claves, puntos claves para determinar la última parte del sexenio, para darse el impulso, para generar además este ambiente de competencia interna. Ahora con este nuevo candidato, ya lo teníamos en el radar, pero no abiertamente, que es el secretario de Gobernación, que ya prácticamente se quitó la máscara de negociador y se pone del lado de la 4T en términos de discurso radical, de reventar al INE y considerarlo pues un enemigo, y lanzarse contra los propios consejeros, además de hacer campaña, cosa que pues, les está prohibido por la Constitución, pero ya no importa. En este país las leyes y las instituciones han sido mandadas al diablo, no solamente verbal, sino en términos reales los últimos años, Luis. Y esto es lo que va a moverse durante esta semana previa, es cierto, a la Semana Santa y al descanso, pero que para la propia administración que hoy toma el control, o que tiene el control del país, son vitales para poder echar a andar una doble campaña. La campaña para deshacerse, por supuesto, del INE, la campaña para catapultar aún más al propio presidente, y para, pues en función de reforma eléctrica o reforma energética, cualquiera de las dos opciones que puedan salir
ahí dentro del esquema político jurídico, pues establecer fundamentalmente la salida a la campaña electoral, ahora con dos gallos, o bueno, hay cuatro, pero dos que parecería estar muy claramente definidos para que corran ya no solamente una, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López desde la Secretaría de Gobernación. Un nuevo escenario y el mismo presidente de la República en campaña permanente. Por otra parte, el país puede esperar para mejores tiempos, Luis. Híjole, Ra, ¿Qué ¿qué, pasó? qué tema? Esto último que me dices me preocupa muchísimo porque es un país en donde la ley ha sido violentada, en donde el asunto del respeto mínimo a las reglas políticas, pues no está. El discurso de Adán Augusto, yo quisiera preguntarte un poquito más al respecto de este tema, ¿qué opinión te merece? Pues es de preocupación para algunos, es pues algo que ya se venía a venir para otros, se destapa, no se destapa. ¿Qué me puedes dar un poquito más sobre esto que dijo Adán Augusto el fin de semana? A ver, mira, se trata de un discurso fundamentalmente de apoyo a la revocación de mandato, bueno, a la ratificación de mandato como tal, y por supuesto a montarse en lo que es la clave fundamental de la propia argumentación del gobierno, que insiste en que el posible fracaso o el hecho de que no participe una gran parte de la ciudadanía se debe a que el Instituto Nacional Electoral no pudo o no quiso, más bien, no quiso instalar las casillas que la ley le obligaba. Y si tú le tratas de responder con que es que no había presupuesto, es que no hay un argumento que pueda convencer. Aquí hay una especie de conspiración hecha fundamentalmente por Ciro Murayama y el propio Córdoba, que son los culpables de todo ello y se convierten humanamente, no como institución, humanamente, para tener algo concreto a quien atacar, en los culpables de ello. Y entonces por eso es que Adán Augusto asume incluso esa posición, ya no es un interlocutor como secretario de Gobernación con el INE, los manda al diablo, le dice, porque a esos consejeros del INE los vamos a ver irse con la cola entre las patas, cuando un político y un secretario de Gobernación utiliza ese tipo de lenguaje, aunque sea un domingo, aunque sea, va a decir, no, es que ese era el momento en que yo ahí no tenía la cachucha de secretario de Gobernación, yo estaba como militante, pues eso no se puede, es imposible. Puedes ir, si quieres, a pararte a algún lugar, en una campaña, etcétera, pero no puedes expresarte de esa manera en un mitin en donde lo que estás haciendo es básicamente hablando en contra de una institución que además tienen pues la línea clara de deshacerla y de convertirla, como habíamos platicado en algún momento, en un ente en donde a partir de una elección popular, pues terminas convirtiéndola en una estructura política de control por parte del presidente de la República. De eso se trata, para eso quieren destruir específicamente el propio Instituto Nacional Electoral como está concebido en este momento. Por eso te decía que mandan al diablo a las instituciones. Y esto se explica no solamente en función de un Dan Augusto que hace campaña por la revocación, ratificación de mandato, Luis, sino un Adán Augusto que está plenamente entrando a la lucha política por la sucesión, junto con, por supuesto, con Claudia Sheinbaum, cuando los otros dos contendientes, que son pues, Marcelo Ebrard, que anda ahí, acaba de llegar de su gira artística por todo Asia y Medio Oriente. Ujú. Medio Oriente y algunas, la India, etcétera, pues parecería que pues aquí todavía no entra tan fuerte en lo que sería este mecanismo de participación y un Ricardo Monreal que ha sido prácticamente marginado y que tendrá que jugar otro tipo de cartas. Allí está Adán Augusto López, quien ahora será sin duda un candidato fuerte, pero ya de interlocución política nos queda claro que en este gobierno dijeron con la oposición se acabó. No hay nada que hablar ni nadie que hable con ellos. Deja de ser Adán Augusto un interlocutor para convertirse en un actor más, en alguien que pues compite y al mismo tiempo es un militante político. Hay que recordar incluso que esta idea de que se violenta la ley
no es un Sí. límite, Ujú. un límite para esta administración que frente al tema de justicia o ley prefiere lo que llama justicia y en este sentido dice yo puedo hablar lo que quiera. Además, acuérdate que a justificarlo, Luis, bajo el principio de que ellos sacaron una ley que dice que los servidores públicos sí pueden, que el tribunal haya dicho que no procede, etcétera. Ese es otro asunto, ese es otro país, esa es otra realidad. Ellos tienen otra y a partir de ellos cómo actúan. Se trata de la reconstrucción, sin duda, del viejo régimen. Es exactamente como funcionaba el PRI en su Claro. momento hegemónico con la mayor cantidad de poder posible, Luis. Mi querido Esra, muchas gracias. Te seguimos en tu red ahí en @zchabot. Gracias, Esra. Gracias, buen día, Luis. 7:24. Oiga, ¿y la prensa qué trae?